Esta persona estaba en sus 50, Nada de riesgo. nada de riesgo, Ok. no tenía un buen estado de salud y de un momento a otro llegó una enfermedad y en menos de 2 meses esta persona falleció. En ese momento esa persona era la persona que traía el ingreso a la casa. Bueno, en ese momento ya el seguro paga Lo que compró, sí, lo que compró, los el 150 cubrimiento de los mil. 150 mil Ok. dólares, pero la esposa de esta persona, pues queda con una deuda de 200 mil dólares y Sin generar que es ingresos. totalmente heredable, ¿no? Las deudas acá son heredables, Ok. no muere con la persona, sino son heredables. Bienvenidos a bordo con Juan Cho. Bueno, Dani, nada, primero cuénteme de dónde viene, como la historia finalmente desde que estaba en Colombia. ¿Qué profesión tienes en país de origen? Bueno, yo llegué hace 5 años y medio a Canadá, llegué en diciembre del 2017, luego de haber terminado mi carrera en Colombia. Soy contador público en Colombia y ya había venido un par de ocasiones a mirar cómo era el tema de Canadá, si me gustaba o no, pero pues decidí luego venir hasta que terminara mi carrera. Una vez terminé mi carrera, me gradué, tomé la decisión de venir a estudiar inglés y bueno, después, posteriormente a eso, estudiar un programa. ¿Por qué Canadá? Siempre como que uno se hace esa pregunta, habiendo tantos destinos, ¿no? Estados Unidos, Australia, ¿por qué Canadá? Bueno, realmente fue porque mi hermana ya había venido años atrás a estudiar un programa, razón por la cual vine a visitarla a ella y después de haber conocido cómo era el país, las oportunidades que habían, decidí Canadá. Ya había tenido la oportunidad de ir a otros lugares, como Estados Unidos, pero Ujú. definitivamente decidí Canadá por la cultura. Es un país, un país multicultural y pienso que el trato de los nativos que le dan a los inmigrantes acá es muy diferente al que le dan en otros países del mundo. Sí, eso es verdad. Creo que todos entendemos, los que hemos tenido la oportunidad de visitar otros países, llegar a Canadá y recibir ese trato, al ser tan multicultural, creo que el trato con el inmigrante es fundamental. Sí, así es. Mm, bueno, llegas a Canadá y empiezas con el idioma, eso es lo Mm. primero. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a obtener un idioma? ¿Tenías bases? ¿Por qué no francés? ¿Por qué el inglés? ¿Cómo fue esta decisión? Bueno, básicamente pues bueno, el inglés porque llegué fue a Ontario, llegué a London y pues acá es únicamente inglés y pues uno desde Colombia tiene algunas bases, depende de qué tan bueno ha sido el colegio en términos de inglés, así mismo uno viene, pero realmente las bases eran casi de cero, no tenía muy buen inglés, llegué a nivel 2 en el instituto y de ahí comencé. Eh, para llegar, de acuerdo a la institución, tenía que llegar a cierto nivel. ¿Cuántos niveles eran? Bueno, llegué a 2B y era hasta casi 6B creo que era. 6 por Sí, 2 más o exacto, menos. Ok. entonces era hacer 3A, 3B, 4A, 4C hasta llegar al 6B Luego más o 2 es un menos. nivel básico. Exacto, es Ok. totalmente básico. Yo dije, no, pues me va a tomar un montón de tiempo en Ujú. poder pasar al college, que era lo que necesitaba. Pero bueno, yo la verdad comencé a estudiar cuando iba al instituto, luego venía al instituto, comencé a ver muchas películas en inglés, series, escuchar la radio en inglés, música en inglés y a practicar después de ir al instituto. Y fue así que luego solo hice 4 meses de inglés, Wow. y terminé 3B y en la primera semana del 4A presenté mi examen a Oh, Fancho fine. y pasé en la primera, entonces dije, si bien tenía muchas debilidades en el idioma, pues decidí lanzarme a estudiar con ese nivel de inglés que tenía y pues bueno, a pesar de que fue duro, al final lo logré sacar. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Porque no es pasar y pasar niveles, sino poder ingresar al college, finalmente, Sí, que al ese es el final objetivo. ese es el objetivo que nosotros tenemos y hubieras podido llegar a 6B y de pronto no hubiera tenido el nivel que hubiera querido. Siempre va a haber algo que aprender de nuevo y no voy a haber llegado a 6B sin hablar perfecto como lo quería o sin el nivel requerido para entrar al college. Y que finalmente el idioma se va adquiriendo todos los Sí, días. exacto, Llevamos aquí más de exacto. 6 años y todos los días seguimos aprendiendo inglés. Exacto, entonces decidí, bueno, al principio me costaba porque en el college
no, habían profesores que no les entendía al 100% lo que decían y eso nos pasa mucho. Yo hablo todo el tiempo con personas, con estudiantes que me dicen, no, no entiendo nada en las clases, ¿cómo puedo hacer? Siento que me va a ir muy mal y lo sentí yo así cuando inicié el college. Yo decía, no, yo no voy a poder con esto, pero al final es cuestión de costumbre. Claro que es un trabajo doble que tenemos que hacer nosotros, Claro. porque yo después de ir a clases tenía que venir a leer el libro de nuevo, a ver qué fue lo que explicó el profesor y bueno, prepararme así para los exámenes. ¿Y fue una ventaja haber tenido la carrera ya en Colombia? No, total, total, porque uno, ya tenía una experiencia en cuanto a estar en un salón de clases con compañeros y demás, ya tenía esa experiencia, ya había vivido lo que uno vive en una época universitaria, ¿no? Ya uno viene acá al college con otra mentalidad. Vienes a estudiar y a conseguir al final, a buscar lo que al final estamos por lo que venimos nosotros, que fue la residencia, La ¿no? residencia. ¿Qué programa escoges finalmente en el college? Bueno, yo sí, pues soy contador público en Colombia y siempre me gustó el tema de las finanzas. Al Ok. principio, y creo que fue, no sé si error, yo pensé que el programa al que había inscrito tenía que ver con las finanzas corporativas, que era en lo que me quería enfocar. Pero resulta que el programa que escogí se llama Professional Financial Services y es netamente finanzas personales. Personal. Ya estando dentro del programa fue que decidí, ok, dije, voy a mirar de qué se trata esto y comencé a estudiar cada uno de los cursos y me gustó mucho más que las finanzas corporativas y lo relacioné con mi carrera, puede ser un complemento a mi carrera. Y bueno, por esa razón fue la que comencé a estudiar esto y ya después comencé a buscar las certificaciones y los demás cursos que tenía que cumplir Ok. para ya luego desempeñarme Ya, en mi trabajo. ya hablamos de las certificaciones, porque antes de pasar ese tema, quiero como retomar esa vida universitaria en Canadá. ¿Qué diferencias? Yo recuerdo mucho y creo que lo compartimos en algún momento, esa anécdota del día que nos toca exponer ante el profesor, ante los compañeros en inglés. Eso a mí, y recuerdo que lo compartíamos porque a mí me cogieron de un momento para otro, hay que exponer, y yo sudé frío. No soy tan malo de pronto hablando en público, pero sí recuerdo que esa vez yo dije, wow, en inglés, ¿cómo fue eso? Porque lo compartíamos una vez también. Sí, eso fue muy, muy gracioso porque mi programa, el 70% era hablar en público porque básicamente mi programa es prestar servicios financieros a las familias, ayudarles con las finanzas personales a las familias. Y pues eso es un tema netamente de comunicación. Claro. Entonces, todo el programa se basaba en exposiciones, en prácticas como si uno estuviera hablando con clientes y demás, en frente de todo el salón de clases. Cuando yo llegué a ese programa y habían clases que eran netamente de eso, de comunicación verbal, yo igual, yo sudaba frío, me enfermaba, dolor de cabeza, a veces pensaba, no quiero exponer, no me importa si pierdo la nota, yo no quiero exponer, no lo voy a hacer. Yo no era tan malo también en Colombia exponiendo en público, o sea, en español no me sentía mal, sí daban nervios muchas veces, pero no me sentía como me sentía en inglés, ¿no? Sí, Porque yo decía, no, es mi segundo idioma y sabiendo que la mayoría de los que estaban en el curso, la segunda lengua era el inglés, no era la primera lengua, pero ok. así todo tenía muchos nervios, pero al final no, pues tomaba el riesgo y si me equivoco no Había que importa, hacerlo. sí, y hay que Sí, hacerlo. Y yo siempre pensaba era que esto va a pasar muchas veces, y esto va a pasar ahorita, cuando esté trabajando en un futuro, y si quiero ser exitoso acá, si quiero conseguir las cosas que ujú, necesito, tengo que asumir esos riesgos. Entonces, nada, yo dije lo que sea y tomé, bueno, ya asumía, digamos, cada reto que me ponían en el curso, y es cuestión de práctica, ¿no? Ya después, de la primera vez es más difícil, la segunda ya no tanto, y ya claro. después se vuelve costumbre. Como todo en la vida. Y este podcast y esto que estamos haciendo, este enfoque que le estamos dando a esto es precisamente eso. Ese poder latinoamericano que se está concentrando en Canadá y a ese mercado es el que queremos llegar, a ese público es el que queremos motivar a que sean exitosos. ¿Por qué queremos hacer esto? Y más, vamos adentrando un poquito al tema. Y es mejorar nuestro nombre como latinos en Canadá. Yo
a veces cuando nosotros escuchamos hablar de europeos, los mismos canadienses, norteamericanos, son potencia prácticamente, pero nosotros unidos como latinoamericanos, estoy seguro por las personas que conozco en Canadá y eso hizo parte de escoger Canadá y es el poder lograr ser reconocido dentro de este país, que a veces no pasa, digamos, en los Estados Unidos, o es que es más difícil. Acá no, las personas llegan, se pueden convertir en profesionales, como ya lo vamos a ver, pero por eso me parecía importante esto que estás diciendo, porque es finalmente tomar la decisión, perderle el miedo. Sin el inglés o el francés va a ser muy difícil afrontar este país. Entonces creo que ese era el primer paso, se logró. Si quiero ser exitoso, y recalco eso que dices, quiero ser exitoso en este país, pues tengo que aprender el idioma, Sí, tengo total, que hacerlo, tengo que total. aventarme. Genial, bueno, listo. Entonces estudias, te vuelves profesional. Algo que me encanta y por eso te he invitado a este programa es el tema de las finanzas personales. No sabía que había sido como algo que no estabas buscando, pero que finalmente te ha motivado y estás emocionado a hablar de las finanzas personales en un nuevo país como lo es en Canadá. Pues cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cuál es tu posición o cuál es tu trabajo finalmente. Bueno, yo estando en el college tuve la oportunidad de ingresar a ser un asistente administrativo de un asesor financiero en una compañía de las más grandes acá de seguros e inversiones, acá en Canadá. Duré 3 años y gracias a esto también fue que pude conseguir la experiencia en un trabajo calificado y eventualmente mi residencia. Okay. Luego de esto, hace aproximadamente año y medio, pasé a ser un asesor asociado al advisor con el que ya estaba y ya de esa manera comencé a ayudar a las personas, a las familias con sus finanzas personales. Antes, cuando yo estaba en Colombia, yo la verdad, y creo que es cultura de nosotros, no nos preocupamos mucho por las finanzas personales, por planear, tener una planeación financiera. Creo que ese concepto en Colombia No, no lo enseñaron. no nos lo enseñaron, exacto. Hablar de dinero en Latinoamérica es un tabú. En Exacto. Estados Unidos y en Canadá es una cualidad. Ujú. Todo el mundo habla de dinero, me parece genial. Sí, y lo que vi es que acá en este país todo el mundo planea todo. O sea, Ujú. acá todas las personas están preparadas para para el futuro, para lo que está pasando ahora, para cualquier sueño o objetivo financiero que tengan, todo lo tienen planeado. Y así es como funciona acá. Entonces, bueno, primero antes de eso, yo una vez salí del college y a la par de que estaba trabajando como asistente, comencé a hacer mis licencias. Hice mi licencia de fondos mutuos, que es ese tipo de producto que se maneja acá más comúnmente, mis licencias de seguros y también la licencia como financial planner, como un planeador financiero certificado. Bueno, y resumiendo eso, lo que yo hago es ayudar a esas personas a crear planes financieros en pro de cumplir con sus objetivos. Muchas personas dicen, no, es un plan financiero, eso es algo que es muy difícil para mí Ujú. o que yo en esta etapa de mi vida yo no necesito un plan financiero. Todos necesitamos un plan financiero Independientemente de la edad. independientemente de la edad, si estamos estudiando, si acabamos de tener un hijo, si nos acabamos de casar, si estamos comprometidos, si estamos ya en los 40, 50 pensando en el retiro, debemos tener un plan financiero. ¿Por qué? Porque todos tenemos objetivos financieros, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Correcto. Puede ser que yo quiera viajar en un año, eso es un objetivo. Puede ser que yo me quiera casar en 2 años, puede ser que quiera comprar un carro, puede ser que me quiera retirar en 10 años. Cualquier objetivo que nosotros tengamos en la vida necesita ser planeado. Entonces, lo que yo hago es a través de ayudarles a entender a la gente, uno, los beneficios que ofrecen el gobierno acá, ¿no? En temas de planes de pensión, en temas de ciertos beneficios en términos de impuestos, cómo puede ayudar. Yo trato de ayudar a las personas a reducir esos impuestos a través de planes de ahorro, planes de inversión. Les ayuda a las familias a proteger su familia en caso de que algo les... Acá nosotros venimos casi que las familias son, sí, comienzan a crecer acá, pero inicialmente venimos solos y nosotros comenzamos a construir las cosas con nuestra familia, ¿no? En el evento de que algo nos suceda a nosotros, ¿qué va a pasar con nuestros Ujú. hijos? ¿Qué va a pasar con mi pareja? Entonces yo le ayudo a esas personas a decir, ok, hay un plan que en el caso de que algo me pase a mí,
tenemos una cobertura para mi familia, ¿sí? Lo mismo si quiero comenzar a ahorrar para la educación de mis hijos, hay un plan patrocinado por el gobierno que nos permite ahorrar en pro de ese objetivo. Entonces, a través de diferentes planes o recomendaciones que yo les hago a las familias, ellos pueden, digamos, cumplir sus objetivos personales y financieros. Eso es supremamente importante y soy un amante del tema de las finanzas personales y la organización de esos objetivos financieros. Y a veces me pesa que en Latinoamérica o en nuestros países no tengamos esa educación, porque sí sé que es muy importante. Y llegamos como latinos pensando exactamente en lo mismo. Yo no necesito un plan financiero, un seguro de vida menos, porque lo consideramos un gasto, no una inversión. ¿Cómo haces o cómo puedes lidiar con estas personas para cambiar su mentalidad? Porque finalmente le vendes a latinos, la mayor parte del mercado deben ser latinos, pero ¿cómo haces para introducir ese nuevo pensamiento muy americano y muy necesario a un latino? Bueno, lo primero es que para iniciar un plan financiero yo siempre comienzo por preguntarle a las personas cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos, sus necesidades. Y para todos, la mayoría de nosotros, lo más importante es la familia, ¿no? Si yo no puedo estar pensando en otros objetivos, en tener una casa, o en comprarme un carro en 2, 3 años, si mi familia, si primero no tengo salud, Uh -huh. si no estoy, si me llega a pasar algo, ¿qué va a pasar con esos objetivos? ¿O qué va a pasar en el evento de que yo sufra un accidente? Entonces, lo primero es hacerles entender a las personas que para cumplir todos esos objetivos que tienen, lo más importante es proteger a su familia. No van a poder cumplir esos objetivos si no tienen una protección, pues ya sea con un seguro, con ahorros, con el ingreso. Y así es que, digamos, yo comienzo, digamos, las conversaciones priorizando, preguntándole a las personas cuáles son sus objetivos y luego de eso, a partir de eso, crear estrategias que se puedan implementar para cumplir esos objetivos. Ya teniendo claro cuáles son los objetivos de cada persona, les voy contando, digamos, a través de experiencias, a través de, bueno, contándoles acerca de todos estos planes, cómo les puedo ayudar a cumplir esos objetivos. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué anécdota o qué experiencia, bien sea positiva o negativa, recuerdas que nos puedas compartir para entender la dimensión de lo que estamos hablando? De entender esa necesidad de tener un seguro de vida o de tener una inversión a largo plazo. Muchas historias por contar, pero bueno, básicamente una es de una persona que tenía un seguro de vida para su familia con una hipoteca de la casa por $150,000. Era el seguro, perdón. Y la hipoteca de la casa estaba por Mucho más. mucho más de ese monto. Eran Cuando algo hablamos así. de hipoteca es la deuda que tiene la Sí, persona de la casa. la deuda que tiene la persona ¿Y de la cuánto casa. podría ser la deuda? La deuda era unos $350,000. Ok, entonces una persona compra una casa, que comprar es un decir, porque finalmente lo que está haciendo es Sí, endeudarse a largo sí, plazo. así es. Y tiene una deuda de 350 Ujú. mil y tiene un seguro por 150,000, ¿verdad? Por 150,000, Ok, es decir, que tenía un déficit de de 200,000 200,000 dólares. dólares. Esta persona estaba en sus 50, Nada de nada de riesgo. Ok, riesgo, no tenía un buen estado de salud y de un momento a otro llegó una enfermedad y en menos de 2 meses esta persona falleció. En ese momento esa persona era la persona que traía el ingreso a la casa bueno, en ese momento ya el seguro paga lo que compró, sí, lo que los, compró, los el 150 cubrimiento de los mil. 150,000 Ok, dólares, pero la esposo o la esposa de esta persona
pues queda con una deuda de $200.000 y Sin generar que es ingresos. totalmente heredable, ¿no? Las deudas acá son heredables, Ok. no muere con la persona, sino son heredables. Entonces se pagan los 150.000 y pues al final queda todavía una hipoteca de $200.000 que no, en la cual va a tener que, si no estaba trabajando la pareja, va a tener que buscar un trabajo para poder pagar hacer Claro, los pagos de las mensuales que venía haciendo. Y si no, pues en el peor escenario va a tener que vender la la casa casa. porque no va a poder cumplir con los pagos. Entonces ahí es cuando es importante este tipo de protección, ¿no? Es en eso, en las deudas, es en la educación de mis hijos. ¿Qué pasaría en el evento de que yo no estuviera mañana con mi familia? ¿Le voy a poder dar el mismo estilo de vida que venía llevando mi familia? ¿Lo van a poder llevar? ¿Qué va a pasar con la educación de mis hijos? ¿Quién va a cubrir eso? ¿Qué va a pasar con los gastos en general de la casa? Eso es lo que trato de hacerle entender a las personas. Lo otro, y el ejemplo que yo siempre doy es, muchas veces salimos a tomarnos un café, a comer algo, a cenar y nos gastamos 70, $80 en una cena al mes o cada semana y de pronto no le demos prioridad a protegernos en este tipo de cosas que puede tener el mismo costo. Cuesta. La verdad que yo, bueno, lo hicimos hace poco, adquirimos el seguro de vida. Cuesta porque no estamos acostumbrados, no conocemos cómo funciona. Wow, tengo que pagar una mensualidad durante toda la vida prácticamente para tener esa cobertura. Pero es esa planeación. Porque bueno, finalmente yo lo veo así. Finalmente, si yo no estoy en este mundo, yo no voy a tener que vivir o lidiar con ese tema, pero no quiero dejar a las personas que yo amo con los problemas. Aquí es donde uno tiene que ser consciente, Uh -huh. bien sea por la esposa, los hijos, y ese tema o ese ejemplo que nos está dando, pues es más que obvio. Ahora, ¿cómo vemos en un ejemplo el tema de las inversiones? Que me parece que es como no es el polo opuesto, sino que es el otro objetivo a largo plazo, a futuro. ¿Cómo funciona? Bueno, hay inversiones depende de los objetivos que cada quien tenga, ¿no? Poniendo un ejemplo en el tema del retiro, que es el mayor objetivo de las personas, el objetivo a largo plazo de la mayoría de personas. Acá en Canadá los planes de pensión se dividen en dos, los planes a nivel público y que pues, es el plan al que todo el mundo que sea empleado está obligado a contribuir, de igual manera el empleador, y los planes a nivel privado, que ya sean ya a través de grupo, a través del empleador, que los que tienen las personas con su empleador, con su compañía, o si no les ofrecen esos beneficios en la compañía, los planes a nivel individual, que son los cuales nosotros Ok, ofrecemos. en Latinoamérica creo que funciona muy parecido. Si yo trabajo y cotizo, creo que es así, me corriges, yo trabajo y cotizo, cuando cumpla una edad me puedo pensionar. Y un número de semanas, creo que era Sí, el así es tema en del número de Colombia. semanas. Si yo no trabajo en Canadá, ¿voy a recibir algún ingreso cuando llegue a la vejez? Siempre y cuando uno sea residente. Debe ser residente, claro. Sí, sí, Residente o ciudadano, de residente ciudadano. eso sí es el primer paso. Si lo tengo, Sí, así es. cualquier persona, así no trabaje, Así, sí, así es, pero tienen que cumplir con ciertos años de ser residente. de ser Es residente. decir, la edad común acá en Canadá son 65 años. Si a los 65 años yo cumplí con ciertos años siendo residente acá en Canadá, si no haya trabajado, voy a recibir algún beneficio que Okay. se llama el Old Age Security, o otro que es un ingreso suplementario para las personas que ganan una cantidad, digamos que tienen un ingreso bajo para ese tiempo, pero debe cumplir con ciertos años como residente estando en Canadá. Bueno, listo, sí, ese es el primer paso, ser residente. Es decir, si soy ciudadano, que es como el siguiente paso a la residencia, voy a poder aplicar Claro. por este beneficio. Que finalmente el gobierno es mantener al adulto mayor y eso es lo que normalmente Canadá, por eso es que abre las puertas a la migración, para no quedar en ese bache en donde no tenga de dónde mover su economía para sostener a las personas que se están retirando. Claro. Eso no es mucho. ¿De cuánto estamos hablando? Actualmente, hoy 2023. Bueno, ahorita, digamos, sumando el CPP, si no estoy mal, para el 2023, que es el plan al que todos estamos obligados
a contribuir. El máximo que uno puede recibir a 2023 por una persona de 65 años son más o menos $1.300 al mes. Y del Old Age Security, que es el que todo el mundo está, que todo el mundo que haya sido residente o ciudadano, bueno, sí, ciudadano, el máximo que se puede recibir son más o menos $600, $700 al mes. Ok, pero esa cifra de 1.300 es si yo trabajé y contribuí, o si mi empleador contribuía con eso. Sí, es decir, si yo, esa cifra es porque es el resultado de, digamos, de las contribuciones que yo hice a lo largo de mi vida, ¿sí? Y las contribuciones que hizo el empleador. Las dos sumadas a lo largo de los años, ellos hacen un cálculo a la edad de 65 y el máximo que se puede recibir por la mayor contribución es 1.300 a 2023. Ok, o sea, yo no voy a sumar 1.300 más 600, sino que la suma es 1.300. Lo que voy a 1.300 recibir. es el CPP, que es Sí, el Canada Pension Plan, que es el que todos todo el mundo va a aportamos, recibir. sí, el que todos Ok, aportamos si fuimos empleados, ¿no? ok. El que es independiente, él es el que pues también puede contribuir, debe contribuir, pero ya no, pues no va a tener un empleador que le va a contribuir, sino el porcentaje Lo que total, el nosotros llamamos... 11.2%, Ok, será contribuido como independiente. lo Pero que al final nosotros... va a tener una pensión a los 65. Ok, perfecto. Estamos hablando de 1.300. Normalmente yo creo que para vivir en Canadá, básico, hoy día, 3.500, $4.000 Más o menos, sí. para poder vivir. Ujú. Es decir, que estamos muy lejos. Sí, De total. 1.300 a 4.000, nuestro estilo de vida va a tener un revolcón muy grande. Y ahí es donde entra entonces este tema de las inversiones, pensando a futuro. ¿Qué puedo hacer? Sí, total. Y bueno, aparte de los 1.300 hay el beneficio el que así uno no trabaje le va a llegar, pero siempre y cuando sea residente o ciudadano, que es el Old Age Security, que es el que yo hablo de unos $600, $700, más o menos. Entonces ahí sí hay que sumar en los 1.300 más los Ok. 6, pero igual, máximo sean $2.000, calculemos, mensual, eso no alcanza para llevar el estilo de vida que uno Total. quiere, menos en el retiro. Si bien se disminuyen ciertos gastos en el retiro, hay muchos gastos que aumentan, como el tema de la salud. Si quiero estar viajando en mi retiro, $2.000 no me va a alcanzar para absolutamente nada. Entonces ahí es donde viene, y es lo que mucha gente no planea, es los planes complementarios, los planes para complementar mi retiro. La gente cree que de pronto con lo que le quitan, con ese CPP, ese porcentaje a la pensión obligatoria, es suficiente. Yo estoy aportando ahí y ya con eso me quedo. Ok. Eso no alcanza. Y lo que ha pasado y desde mi experiencia lo que he visto es que simplemente las personas como no pueden tener un buen estilo de vida acá, lo que hacen es devolverse a sus países Ok. porque les permite vivir bien con dinero de acá. ¿Sí? $2.000 acá no les va a alcanzar. Entonces lo que hacen es devolverse a sus países. Claro, en país de origen normalmente $2.000 es un buen Es salario. un buen salario, Y exacto. algo que yo veía y que me impresionaba muchísimo cuando llegué a Canadá era ver mucho adulto mayor trabajando, Mm. muchísimo, en los supermercados. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a una persona de avanzada edad que trabajó en uno de los trabajos en los que yo estaba. Y yo pues, le preguntaba y le decía a ella que por qué seguía trabajando. Para mí era curioso verla tan avanzada edad trabajando, levantando cajas. Y yo la verdad me imaginaba como a mi abuela trabajando y yo decía, ¿por qué esta señora sigue trabajando? Y ella me comentaba que su estilo de vida era aproximadamente de unos $4.500 mensuales en ese tiempo, que era promedio, y que no le alcanzaba lo que le llegaba de la pensión. Por eso tenía que trabajar, era un medio tiempo, pero tenía que esforzarse para mantener su estilo de vida. Entonces es válido decir que esta persona no tuvo una planeación financiera o un consejo o un asesoramiento de una persona que le haya entregado, le haya abierto los ojos de, mire, usted llega a esta edad donde todos vamos a llegar y vamos a ser vulnerables en algún momento y que no vamos a tener la energía para poder trabajar. Aquí es donde entra el tema de saber haber hecho una inversión y haber pensado en el futuro. Y finalmente las inversiones son eso, pensar a futuro. Sí, total. Y ahora volviendo al tema de qué se puede hacer para poder, pues que no nos pase esto es, uno, si estoy con una compañía, las compañías grandes de acá y ofrecen diferentes beneficios, beneficios de salud, que son los planes complementarios de salud, y hay otra parte que son los planes de pensión.
Generalmente lo que hacen esas compañías es, ok, les doy la opción a cada persona de que contribuyan una parte de su salario y yo le igualo esa parte de que contribuyó. Es decir, ellos tienen ciertos porcentajes, entonces le voy a hacer el match, lo igualo hasta cierto porcentaje, entonces hasta el 5% del salario. Entonces, digamos que gana $2.000 cada 2 semanas. Entonces, de esos $2.000, el empleado contribuye al 5% y el empleador le contribuye el otro 5%. Es dinero gratis, que yo siempre les digo, maximicen esa contribución porque es que es dinero gratis que les está dando la compañía. Entonces, el 5% del empleado, el 5% del empleador se va a un fondo en el cual va a estar invertido ese dinero y cuando se retiren, de ahí van a tener un plan complementario para su retiro. Esas son las compañías grandes, de las compañías que tienen estos planes, esos beneficios de grupo, ¿sí? Pero hay muchas compañías o las personas independientes que no tienen la opción de contribuir a través de un plan de grupo. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? A través de un plan individual. Y ahí es donde yo entro a ayudar también a las personas. También las ayudo a entender cómo funcionan los planes a través de grupo, pero también a cómo funcionan de manera individual, ayudarles a crear un plan de manera individual. Entonces acá hay planes de ahorro también, donde también les permiten tener ciertos beneficios en los impuestos y a la misma vez ir ahorrándose eso en pro de su retiro, ¿no? ¿Cómo lo haría el emprendedor, el que creó su empresa? De cómo puede hacer esa persona para planear su futuro, su retiro. Sí, bien, yo siempre, bueno, ahí estamos hablando de los empleados, ahora mismo como lo dije, el independiente, el emprendedor, también debe contribuir obligatoriamente al plan del gobierno, al CPP, todo el porcentaje, no al 5.3, sino el 5.7 no, sino el 11.4% de lo que gane, lo debe contribuir al Canada Pension Plan. Sí, aquí no va a haber un match porque Exacto. no hay quien lo iguale. Exacto. Entonces, eso es lo que por obligación tiene que contribuir, ¿no? Y aparte, pues también deberá invertir para poder complementar su retiro. Ahí también al igual que el empleador, puede a través de un banco o una entidad financiera abrir uno de estos planes, que puede ser ya sea, bueno, los RRSPs, que son los que tienen beneficios en términos de impuestos, o también una Tax Free Savings Account, que tienen beneficios también en términos de impuestos, que no deduce impuestos, pero todo lo que haya ahí y las ganancias que hayan, al retirarlo, no se va a pagar nada de impuestos. Entonces son planes que están diseñados para objetivos diferentes, pero que al final el beneficio, tienen diferentes beneficios, pero al final puede ser usado para un mismo objetivo, para un mismo, sí, para un mismo, por ejemplo, un RRSP o un TFC puede ser utilizado para el retiro. Okay. Sí, yo siempre, bueno, siempre te he dicho que el tema o los términos no son tan familiares Sí, así. con nosotros como latinos, pero que son indispensables. Es un nuevo vocabulario que finalmente, así como hablabas al principio del inglés, creo que tenemos que aprendernos todo este vocabulario porque hace parte de la organización o de Canadá como tal, como organización. Bueno, pues yo creo que ya para terminar, ¿qué consejo le darías al latino que está llegando, al latino que ya lleva unos años acá, al latino que ya lleva más de 10 años dentro de Canadá? ¿Cómo ves ese mercado? ¿Qué le podrías decir a esos latinos? Bueno, yo creo que un consejo es educarse financieramente, eso es clave. Y no dejen para unos años, para unos meses lo que realmente pueden hacer ahora mismo y comiencen a ahorrar. Para cualquiera que sea su objetivo, ahorren. Y no ahorren dejando el dinero debajo del colchón o dejándolo en una cuenta de ahorros en un banco, porque como lo hemos visto con una inflación del 8 o 9%, se desaparece el dinero. Ahorren invirtiendo. A mí no me gusta tanto el concepto de ahorro, sino de inviertan y pueden invertir en algo muy conservador, muy agresivo, dependiendo de cada perfil de cada uno, ¿no?
pero sí, ahorren, inviertan y muchas personas dicen, no, pero es que no tengo $1.000, 2.000, 5.000, $10.000 para ahorrar. Pueden comenzar ahorrando $50 al mes y con eso es suficiente. Hay planes acá y esa es la flexibilidad que ofrecen este tipo de planes. Pueden ahorrar $50, ya sea cada 2 semanas, mensual. Pueden suspender el ahorro, pueden restablecerlo de nuevo y tienen la opción de escoger sus inversiones, en qué quieren invertir. Si alguien está interesado en invertir en las acciones, en tecnología, en las compañías de tecnología de Estados Unidos. Hay inversiones para esto. Ok. Si, dependiendo de cada perfil y lo que cada quien quiera, se puede buscar alternativas de ¿Y inversión. quién les da esa asesoría? Yo se los doy. Ok, bueno, una persona que quiera iniciar ya, porque este va a ser el llamado a la acción, y diga, oiga, me preocupa mi futuro, me preocupa mi familia, me preocupan mis hijos, me estoy preocupando por mí mismo, yo quiero arrancar, ¿qué tiene que hacer? Contactarme. ¿A qué número lo contactan? ¿Cuáles son las redes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y mi número está aquí, 226-700-8956. También estoy en Instagram. No tengo mucho contenido, pero eventualmente subo contenido de finanzas personales, tips, y también eventualmente voy a comenzar a subir información acerca de todo esto que conversamos hoy. Generalmente son videos, yo hablando ahí. En Facebook también, como Daniel Beltrán, Sun Life Financial Advisor. Trabajo con Sun Life, la compañía que mencioné anteriormente. Y en Instagram también como Daniel Beltrán, Financial Advisor. Sun Life Financial Advisor. Bueno, pues las personas que están acá viendo este video, que quieran iniciar su proceso, solo deben contactar a Daniel y él les va a asesorar, los va a acompañar. Yo creo Claro. que, y por eso pues siempre hemos hablado de esa, como esa nueva economía, yo no sé si llamarlo economía, pero esa nueva función que tenemos nosotros los jóvenes y es acompañar, tener un propósito. Por lo menos a nosotros con la compañía nos pasa que es ayudar. Después viene el dinero, estoy seguro que Sí, después así viene el es. dinero, porque nadie está para hacer las cosas gratis, pero en nuestra compañía sucede así. Y yo creo que muchas personas lo ven de la misma manera. Entonces es ese miedo que teníamos antes de que no, pero si yo lo contacto, eso me estafan o algo. Sí, No, así es. sencillamente es una ayuda. Daniel, por ejemplo, sé que has asesorado, le has dado un consejo a muchas personas, no te han pagado absolutamente Sí, nada así por es. eso. Estás ahí para enseñarnos, para decir qué se debe hacer. Y si lo quieren hacer, porque tampoco es una camisa de fuerza, okay, empiezan un proceso ya finalmente con Daniel, que es asesor financiero. ¿Cuáles son esas certificaciones que tiene? Bueno, como mencionaba antes, tengo la certificación de fondos mutuos, que es como el vehículo de inversión el cual manejamos en la compañía. Tengo la certificación de insurance, de seguros. O sea, eso te permite poder ofrecer o poder Ofrecer, trabajar con ellos. exacto. Tienes el Sí, de otra conocimiento. manera Ok. no podría. Y la última, que es la que más resalto, se llama Qualified Associate Financial Planner, que es básicamente la certificación que me hace planeador financiero. Y sí, esas son las tres. Ahora mismo en Canadá sale con la ley que muchos se hacían llamar Financial Planners. eh, y ahorita mismo los únicos que nos podemos llamar así son los que tienen una certificación como esta. Okay. Entonces, muchos pueden ser asesores de banco o, sí, generalmente así los hacen llamar, pero solo los que tengan este tipo de certificaciones se pueden llamar planeadores financieros o financial planner. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y pues con esta audiencia. Y nada, muchos éxitos en este camino, en toda esa ruta hacia esa vida de éxito que estamos buscando todos en Canadá y que seamos un poder latino más adelante Claro que sí, en Canadá. muchas gracias por la invitación.